buenos días a todos. Es un gusto saludarlos en este ejercicio que está arrancando en esta oportunidad. Si me pueden confirmar si me escuchan sería muy bueno. La primera vez que utilizo la herramienta, empujado un poco por la buena disposición del maestro Edgar Caballero. Y si es así, y me pueden escuchar, vamos a iniciar primero agradeciendo, por supuesto, a el maestro Edgar Caballero, que con su iniciativa, con su vehemencia, con su empuje, ha conseguido reunir a un conjunto de ponentes de México y de América Latina, pero también de Europa, para desarrollar ese seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional. Entonces, y por supuesto también en la coordinación al doctor Giovanni Figueroa, los dos grandes amigos, y por supuesto atendí de inmediato la invitación que se nos hizo para participar en este loable ejercicio para discutir, reflexionar en tiempos en los que necesitamos justamente las vías telemáticas para y digitales, las tecnologías en general, y por lo tanto durante unos 25 o 30 minutos trataré de desarrollar puntos que se nos han solicitado por los coordinadores y luego intentaré dar respuesta a sus inquietudes que están ustedes ya escribiendo en el chat en vivo. Y el derecho procesal constitucional en lo personal, pero también para un grupo muy importante de académicos y juristas, de profesores de América Latina, es una materia que la tenemos, digamos, muy sentida en la entraña académica, ¿no? En mi caso, por supuesto, la razón principal es que he estado en contacto con esta materia desde hace, revelaría mi edad con ello, pero desde hace ya más de 15 años y tuve la oportunidad, a invitación, por supuesto, de quienes fueron precursores del desarrollo de esta materia en México, que tuvo lugar, insisto, en 1994 y se hizo operativa a partir de 1995 con la creación de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional en sus fracciones 1 y 2. Es necesario retomar el debate que hay que tener respecto a la Suprema Corte, pero ahora con los nuevos perfiles que acompañan la evolución de las reformas constitucionales en torno a la propia Corte. La reforma constitucional del 31 de diciembre del 94 nos obligó necesariamente a observar en ese momento, hace 2 décadas y media, a la Suprema Corte y se empezaron a apuntalar las ideas en torno a la necesidad de analizarla como un tribunal constitucional materialmente hablando. Y claro, la razón fundamental de esa equiparación es evidente. La exposición de motivos de aquella reforma apuntalaba, señalaba, explicaba con toda claridad que la intención, el propósito de aquella reforma de 94, fundándose además con citas al pie de página, con ideas directas de textos que habían sido publicados en castellano, eh, traducidos de Hans Kelsen, claro, a partir de la mediación, vamos a decirlo así, de la literatura jurídica existente en España, eh, apuntalaban claramente la idea de que la Corte, su intención era convertirla en un tribunal constitucional. Por supuesto, no vamos a abordar, ni puedo en este momento abordar con esa amplitud las razones, pero sí hay que establecer que el control abstracto, por supuesto, está en el núcleo esencial, para utilizar una expresión que se utiliza mucho en la doctrina de los derechos humanos, de la funcionalidad de un tribunal constitucional, ¿no? Por supuesto que, como sucede con muchas de las reformas constitucionales en México, esa reforma se queda a medio camino en muchos de los elementos que apuntalan definitivamente a un tribunal para ser un tribunal de constitucionalidad con una justicia concentrada. No es la intención de estos minutos dedicarme a esa exposición, sino más bien hablar de cuál es su funcionalidad actual respecto al tema de la defensa jurídica. Alguien diría probablemente la palabra defensa no es la adecuada para referirnos a la Corte. Yo diría la tutela jurisdiccional de los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Por qué hablar de la Corte a 25 años, insisto,
de una corte como Tribunal de Derechos Humanos. Hay varias razones que esgrimir allí, ¿no? Primero, lo primero que probablemente salga a la vista es por qué hacernos la pregunta de que la corte pueda o no ser un tribunal de derechos humanos. La verdad es que puede resultar una pregunta con una respuesta obvia, pero no lo es así. Sobre todo, esa es una experiencia que hemos tenido actualmente, a partir de su evaluación, su análisis desde el exterior. Es decir, desde fuera del sistema jurídico mexicano. ¿Por qué observar a la Corte desde fuera, y claro, desde dentro, pero insisto, la pregunta se formula sobre todo desde fuera, como un tribunal de derechos humanos? Y la verdad es que las razones son fundamentalmente dos para poder apuntalar esta idea. Y la principal es la nomenclatura que la Constitución, a partir de otra gran reforma, de la que tampoco nos vamos a ocupar, la del 10 de junio de 2011, le da a las normas constitucionales de derechos, ¿no? Nuestro poder reformador de la Constitución decidió en la Constitución denominar a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos fundamentales, perdón, como derechos humanos. Detrás de esta transformación hay, por supuesto, toda una filosofía, toda una construcción teórica que sostiene la explicación necesaria de estas normas cuyo objeto, que son los derechos, son objeto de tutela de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir sobre todo de dos competencias. Una que maximiza la potencialidad de la Corte como Tribunal Constitucional, que es nada menos que el amparo en revisión en las dos vías, tanto en la vía directa, que tiene una beta muy importante de estadística judicial en ascenso todo el tiempo hasta este momento, desde la reforma del 2011, y por supuesto el amparo indirecto en revisión, ya sea contra actos de autoridad o bien en lo individual o incluso contra normas de carácter general. Estas dos competencias, por supuesto, le conceden a la Corte un perfil directo de tribunal de los derechos. Ahora, ¿por qué calificarlo como un tribunal para los derechos humanos? Insisto, la primera explicación y la primera razón es porque la propia Constitución denomina así a nuestros derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico constitucional, ¿no? Esto no es, insisto, baladí en otros ordenamientos, ¿no? El hecho de que nuestra Constitución recoja la idea de los derechos humanos y que estos sean objeto de protección de la Corte, la convierte en un tribunal que se tiene que sentir proclive, con una mayor fuerza, con una mayor vocación hacia estándares que se construyen en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué razón podemos sustentar esta tesis? Porque el apuntalamiento teórico, filosófico, normativo, positivo de nuestra Constitución es internacionalizar la Constitución en la materia de los derechos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no nada más, ¿no?, nos tenemos que preocupar por conocer de manera adecuada, de manera razonable, de manera muy, digamos, técnicamente pulcra, la teoría de los derechos fundamentales, que desde ese punto de vista, por supuesto, ha tenido una gran evolución, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los sistemas jurídicos internos europeos y, por supuesto, también en los Estados Unidos. Sino que además, en nuestra Constitución, la tesis fundamental es que los criterios de la Corte deben hacer los máximos esfuerzos posibles, no nada más por las maneras en las que está diseñado nuestro artículo primero, sino por la filosofía que está detrás de la idea de que el objeto de protección de nuestro Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales y autoridades en general es la internacionalización del ordenamiento con la utilización del concepto de derechos humanos, ¿no? Claro, esta apuesta de la Constitución que está exigiéndonos a nosotros como operadores, como académicos, como estudiantes y como estudiosos del derecho constitucional, exige necesariamente un conocimiento profundo del derecho internacional, ¿no? En segundo lugar, nos exige conocer, practicar, insertarnos en las mejores doctrinas, en técnicas y metodologías que aplica ese derecho internacional de los derechos humanos para nuestro ordenamiento interno, ¿no? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por utilizar la expresión de derechos humanos en la Constitución y esto sea competencia de todas nuestras autoridades?
que podemos llegar a inconsecuencias nominales, que podemos llegar a inconsecuencias, digamos, en el lenguaje, ¿no? Voy a poner nada más un ejemplo. El ejemplo más palpable y probablemente más crítico de esta distinción y de esta utilización de nuestra doctrina de derechos humanos en nuestra Constitución es reconocer necesariamente por derecho positivo derechos humanos a las personas morales. Esa es una apuesta que nuestro poder reformador de la Constitución quiso realizar en el momento en que decidió introducir esta doctrina en nuestro artículo primero, ¿no? Es una inconsecuencia nominal, insisto, una inconsecuencia lexicográfica, una licencia de nuestro lenguaje para reconocer derechos humanos a quienes no son seres humanos. Son personas jurídicas, por supuesto, ficciones jurídicas que necesariamente, por supuesto, se sitúan en la posición de titulares de derechos fundamentales. En el momento en que la Constitución reconoce, positiviza la idea de los derechos humanos y que, por ejemplo, el debido proceso es imposible no reconocerlo también a personas morales, en ese momento se está pagando el precio lexicográfico de utilizar una teoría, una tesis, una doctrina que decidió correr nuestro poder reformador el 10 de junio del 2011. ¿Cuáles son entonces, pasando al segundo tema que quería plantear, algunos argumentos para evidenciar el rol de la Corte como tribunal constitucional? El primero es este, ¿no? El objeto de protección de la Corte son estas normas en última instancia, ya sea a través de sus controles de justicia concreta, pero también, sobre todo, me parece a mí, la estrella de la competencia de la Corte en este tema es el amparo en revisión, tanto, insisto, en la vía directa como en la vía indirecta. Por supuesto, hay otras competencias que me parece a mí pueden potencializarse para que la Corte funcionalice de mejor manera todavía más su competencia, que es, por ejemplo, la facultad de atracción, ¿no? Me referiré un poco más adelante a ello. ¿Cuáles son las evidencias rápidamente de esta transformación, consolidación de la Corte como Corte de Derechos Humanos en su evolución jurisprudencial? Me parece a mí que hay que hacer alusión, y esto claro que lo he mencionado en otras oportunidades, a 4 etapas que me parece que son perfectamente distinguibles en su jurisprudencia para llegar a un punto en el que podemos evidenciar su normalización como Tribunal de Derechos Humanos de máxima instancia en nuestro país, ¿no? La primera de ellas la he llamado transicional, que es una etapa de la evolución jurisprudencial que la Corte vivió y que me tocó a mí con mucha, con mucho honor, ¿no?, estar en esa etapa histórica de la Corte, en el seno de la Corte, haciendo proyectos de sentencia, entre 2009 y el 2011, cuando llega, por supuesto, la expedición, la resolución al expediente varios 912/2010, que no vamos a explicar, por supuesto, acá, porque estoy seguro que todos ustedes tienen mucha claridad respecto al desarrollo y al contenido de esta resolución. A mí me tocó dictaminar este asunto en la ponencia del ministro Aguirre Anguiano en la Corte y tengo gratos, por supuesto, recuerdos en torno a este asunto. La primera etapa, entonces, transicional en la evolución de la Corte como Tribunal de Derechos Humanos inicia, me parece, en 2009, cuando empiezan los primeros trabajos que apuntalan la reforma del 10 de junio del 2011, es decir, 2 años después. Por supuesto, en ese momento podemos ver una primera aproximación de México como cliente, voy a ponerlo así, como parte condenada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2008 viene la primera condena parcial de México por parte de la Corte en el caso Castañeda, como sabemos. Después viene, por supuesto, la propia condena internacional en noviembre de 2009 por el caso Castañeda. Y ese es el momento en el que a mí me parece empieza una etapa necesariamente transicional, de transición en la transformación de la interpretación de la Corte en materia de derechos humanos, que concluye, me parece a mí, esta transición de manera completa con los pronunciamientos definitivos de la Corte. Estoy utilizando esta expresión de definitivos a propósito, en el expediente varios 912/2010, el 14 de julio de 2011, ¿no? Una segunda etapa
me parece a mí que se recorre con esta evolución es a partir de la expedición del caso Radilla, del expediente Varios, hasta el momento en que nos llega una contradicción muy importante que sigue marcando las pautas de la interpretación en esta materia para todos los tribunales y para todas las autoridades en este momento, que es la contradicción de tesis 293 del 2011. Esta etapa podemos calificarla, me parece a mí, una etapa de progresión en la evolución de la interpretación jurídica de los derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué podemos hablar de una evolución? Porque si bien hubo ciertos traspiés posteriores a la emisión de la resolución del expediente Varios 912 diagonal 2010, específicamente los amparos en revisión del 2010, perdón, del propio 2011, el caso de los reos de Zacatecas, por supuesto la acción de inconstitucionalidad 155 de 2007, resuelta en 2011, en 2012, en marzo de 2012. Estos dos, digamos, estos dos casos, estos dos criterios que fueron construyendo la manera en que la Corte iba comprendiendo el tema de los derechos humanos, definitivamente no marcaban una pauta concreta en torno a un tema fundamental y que es centralmente importante en esta evolución, que es la posición jurídica, la posición normativa de los tratados en materia de derechos humanos, ¿no? Con el apuntalamiento de la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, donde la Corte resuelve por primera vez en su historia, me parece que será la única vez en la historia, en su semanario judicial y en los diarios oficiales, en que hace eso, ¿no? En donde concluye que si era posible, a partir del marco jurídico del 10 de junio de 2011, desaplicar la Constitución para beneficiar un estándar internacional que le permitía declarar la invalidez de una norma local. Este ejercicio, por supuesto, fue concluido en términos jurisdiccionales y en términos jurisprudenciales con la contradicción 293, porque la Corte en poco tiempo recula el criterio que había tomado en la acción de constitucionalidad 155 y en la 293 introduce una doble idea fundamental. La primera, por supuesto, es la carencia de jerarquía normativa de los tratados, es decir, la podemos denominar como la ajerarquía entre las normas de la Constitución y las normas de los tratados, la creación, por supuesto, de lo que era en ese momento o se percibía teóricamente como un bloque, la Corte decide llamarlo parámetro de regularidad constitucional, y finalmente, por supuesto, la prevalencia, hay que denominarla así, de la restricción constitucional cuando hubiese o estemos ante la presencia de una antinomia entre las diferentes normas de los ordenamientos. Concluye entonces esta segunda etapa de progresión, de evolución, de franca evolución ascendente con la contradicción 293. La 293 inaugura otra época que también me parece que es identificable en esta evolución, que es a partir de la 293 hasta otro expediente Varios, el expediente Varios 1396 del 2011, que es la recepción, por supuesto, de otra sentencia internacional, el caso Valentina Rosendo, que es un caso en donde México fue condenado nuevamente por cuestiones que tienen que ver con cuestiones de prohibición de tortura, con cuestiones de restricción del fuero militar nuevamente, con violaciones fundamentales de víctimas menores de edad de las comunidades indígenas, y con ello la Corte, al reconocer y al trasladar, al recibir el expediente Varios 1396 del 2011, me parece a mí, apuntala en ese momento otra etapa, yo le podría llamar una etapa obscura en la jurisprudencia, que es llegar al punto en el que por una votación de 6-5, los ministros consideran que en el caso de haber una antinomia, no entre una norma internacional, sino entre una extensión, un efecto, el alcance de una sentencia condenatoria para México y una restricción constitucional, en ese juego interpretativo prevalecerá, dice la mayoría de 6, esto quiero ser insistente en este punto, en ese asunto, la mayoría de 6 considera que había que hacer prevalecer la restricción constitucional por encima de una condena internacional. La Corte le llama a ese ejercicio
es un análisis de correspondencia, así lo llama la tesis, es una tesis aislada que se creó, ustedes lo pueden, por supuesto, identificar en nuestro buscador del Semanario Judicial de la Federación, en donde este criterio se incrusta, digamos, negativamente, me parece a mí, y que da lugar a esta etapa de que yo llamo de involución entre la contradicción 293 y el expediente 1396 del 2011, resuelta, hay que decirlo, porque no se corresponde, como sabemos, las nomenclaturas de nuestros casos con los años, en el 2015, ¿no? A partir del 2015, sin embargo, desde mi punto de vista hasta el 2020, es decir, llevamos recorridos 5 años hasta este momento, a este momento de abril del 2020. Me parece que la calificativa que hay que tener con la jurisprudencia de la Corte, los casos, los criterios que ha venido construyendo, son de una etapa que a mí me parece que podemos denominar normalización o internación, normalización o internación de criterios de derechos humanos en la jurisprudencia, tanto del Pleno como de las salas. Por supuesto, este proceso de normalización de criterios de derechos humanos tiene que tomar en cuenta la contradicción de tesis 293. ¿Esto qué quiere decir? Que la normalización necesariamente está infectada, o para utilizar una palabra que ahora nos tiene, por supuesto, en casa, está infectada de el criterio de la restricción de la 293, ¿no? Quiero decir que este criterio de la 293, desde mi punto de vista, no ha ocasionado grandes estragos en las maneras, en las formas, en las técnicas, en las que progresivamente, desde la etapa de que inició la normalización, la internación de estos criterios, ha desarrollado la Suprema Corte a lo largo de estos 5 años. Desde mi punto de vista, ha tenido un progreso, esto no ha impedido un progreso interpretativo muy relevante, por ejemplo, en temas fundamentales de la construcción del constitucionalismo de los derechos. Por ejemplo, el tema de la igualdad, por ejemplo, el tema de la no discriminación. La Corte no ha tenido ningún problema, por ejemplo, en apuntalar criterios que van mucho más allá en la protección que el sistema interamericano. Y estoy pensando fundamentalmente de la no discriminación en materia de matrimonio igualitario, en donde la Corte Interamericana, por supuesto, no tenía y sigue sin tener un criterio contencioso respecto al reconocimiento de este tipo de matrimonios, de estas uniones. Y sin embargo, la primera sala y después el Pleno de la Corte, en 2015, claro que no ha tenido ningún problema en sustentar jurídicamente, y esto sí me parece que a nivel comparado es destacable, incluso en los tiempos análogos en los que lo hizo también la Suprema Corte de los Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, un contenido fuerte a la idea de la no discriminación en materia de matrimonio, por supuesto. Y como ese ejemplo, hay otros más en donde la Corte, por ejemplo, ha podido perfectamente establecer temas de no discriminación en otras ramas, ha podido construir temas fundamentales en materia de derecho familiar, por supuesto, hay que reconocer su gran potencialidad en su doctrina en relación con la construcción del libre desarrollo de la personalidad. También ha utilizado técnicas fundamentales con una pulcritud, me parece a mí, a la altura de las mejores técnicas utilizadas en otras sentencias comparadas, como por ejemplo puede ser la utilización del test de proporcionalidad. Ha realizado ejercicios ponderativos importantes, ha hecho ejercicios de interpretación conforme, etc. Ahora, no hay que decir, por supuesto, no podríamos estar enteramente y 100% de acuerdo con todos y cada uno de los casos que ha resuelto y resuelve cotidianamente la Suprema Corte en materia de derechos humanos. Ha habido, por supuesto, problemáticas, bemoles, dificultades para dar otros sentidos en casos polémicos, por supuesto. No ha dejado de haber casos que pueden ser, por supuesto, objeto de crítica. Yo en este momento estoy pensando, por ejemplo, en la posición que tuvo la Corte enfrentándose a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Yo mismo me he pronunciado en varias oportunidades, están en desacuerdo con la resolución que se emitió en la medida cautelar en relación con este tema. Me pareció que había una complicación seria para dejar de aplicar una ley procesal que daba literalmente una restricción para poder suspender normas en temas de controles abstractos. Hay una explicación teórica muy potente en relación con eso.
etcétera. Pero, insisto, esto es muy propio de un tribunal constitucional en democracia. Es decir, no siempre podemos esperar que la utilización de las técnicas adecuadas, incluso adecuadas, ¿no?, para resolver temas de derechos nos lleven siempre, por supuesto, a un consenso unánime respecto a la resolución de estos problemas muy serios en la jurisprudencia, ¿no? Siempre, por supuesto, habrá discrepancias. Esto es muy sano para la discusión, es muy sano para resolver polémicas que tienen que ver con temas de derechos. No puede haber, insisto, unanimidad en el alcance de esos estándares y, por supuesto, que me parece a mí, en conclusión, ¿no?, en conclusión, que la etapa en la que nos encontramos, que es una etapa de normalización en estos temas de derechos, puede perfectamente reconocerse como loable, como positiva, para alcanzar una calificación, me parece, a la Corte como un verdadero, ¿no? Me parece que estamos evidenciando y estamos presenciando una evolución que nos muestra una verdadera evolución de la Corte como Tribunal Constitucional. Para cerrar, quisiera simplemente apuntalar otra idea que ahora pronunciaré y luego trataré de ver algunos mensajes para dar respuesta, que es qué hacer para fortalecer a la Corte como Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Y aquí tenemos, me parece, necesariamente una doble idea. Por supuesto, no podemos pasar por alto que antes de vivir esta crisis sanitaria, la Corte, el 12 de febrero, lanzó un proyecto de reforma judicial en donde ella misma, ¿no?, formuló ideas para fortalecer su posición como Tribunal de Derechos Humanos, y yo quisiera retomar algún aspecto de este proyecto. En el blog del Centro de Estudios Constitucionales, por cierto, les recomiendo, por ahí publiqué un artículo que circulé entre algunos amigos muy cercanos antes, en donde desarrollé esta idea que voy a mencionar ahora, que es cómo fortalecer a la Corte como Tribunal de Derechos Humanos desde el punto de vista de reformas de ley ferenda, ¿no? Y a mí me parece que el centro, el núcleo fundamental de las propuestas para fortalecer a la Corte se encuentran necesariamente en la idea de transformar a su principal recurso que le provee de insumos para funcionar como Tribunal Constitucional de Derechos Humanos, y que es justamente el ADR, el Amparo Directo en Revisión. ¿Cómo fortalecer a la Corte como Tribunal Constitucional en estos tiempos? A mí me parece, insisto, que la clave está en la transformación del ADR. Y en el mismo sentido, o en similar o análogo sentido a como lo propone la Corte en su proyecto, ¿no? Insisto, esta idea está mejor desarrollada en ese artículo. Se trata de que el ADR necesariamente se convierta en un recurso necesariamente, insisto, discrecional para la Suprema Corte. Discrecional, por supuesto, no me refiero con la discrecionalidad en un tono, digamos, discriminatorio respecto al conjunto de cosas que tiene que resolver la Corte. Detrás de la idea de la discrecionalidad, que por supuesto nos viene de la doctrina de los Estados Unidos, del certiorari, fundamentalmente americano, se encuentra la utilización racional del instrumento para que la Corte elija los casos que van a permitirle pedagógicamente desarrollar las ideas de los derechos y pueda penetrar en el ordenamiento jurídico a través de esa doctrina pedagógica y esa enseñanza de la jurisprudencia hacia el resto de los tribunales del país. Pero no nada más frente a los contenidos de derechos, sino también frente al desarrollo de las técnicas de derechos que la Corte tendría que estar replicando a todo el ordenamiento. ¿Cómo puede la Corte lograr ese objetivo? La única manera de hacerlo, me parece a mí, es reducir potencialmente la gran carga de trabajo que nuevamente en este momento histórico tiene. Tenemos una Corte con más de 15,000 casos al año. Es imposible para un Tribunal Constitucional hacer una labor que penetre, insisto, en la construcción jurídica de los derechos en nuestro ordenamiento. Necesariamente tenemos que acudir a un sistema que le permita tener pocos casos, y es lo que, insisto, fundamento en aquel artículo, pero casos estratégicos para, por supuesto, incidir de mejor manera en el sistema jurídico mexicano a través del desechamiento, voy a llamarlo y decirlo así porque ese es el resultado de este ejercicio,
el desechamiento masivo de cuestiones que tienen que ver y que no necesariamente le permitirían incidir de manera objetiva, no nada más de manera subjetiva, con un sistema de tutelas subjetivas en lo individual para las personas, sino construir doctrina que le permita, por supuesto, hacerse presente en los sistemas procesales desde las primeras instancias hasta las últimas instancias de nuestro ordenamiento. La única manera de hacerlo es a través de la utilización estratégica, diría discrecional, con racionalidad, en el acceso a la justicia concentrada de la Suprema Corte. Ahora, esto no es una idea para nada nueva, es una idea que podemos perfectamente utilizar a partir de las enseñanzas, insisto, del sistema norteamericano, pero no nada más del sistema americano de derechos fundamentales, sino de los propios sistemas europeos en donde la Corte fundó su construcción originalista en aquella reforma de 1994. Es decir, desde mi punto de vista yo diría que incluso es una posición y una tendencia, me parece a mí, totalmente consecuente con aquella reforma del 94, consecuente también con la reforma del 2011 y consecuente con los sistemas comparados que no nos pueden dejar de ser, no pueden ser ajenos a nuestra evolución, precisamente porque ahí encontramos las raíces originales comparadas de la construcción de nuestro sistema judicial. Los Estados Unidos y, por supuesto, en 94, como ya he insistido mucho aquí, los sistemas europeos, ¿no? Fundamentalmente el español, el italiano, el francés, en menor medida, pero también el sistema alemán a través del, digamos, de la transpolación de instituciones al sistema jurídico constitucional español, que después tuvo una gran influencia en América Latina y en México. Esta es una primera, me parece a mí, posibilidad en que la Corte pueda tener algún éxito de desarrollo como Tribunal de Derechos Humanos en el futuro. La segunda propuesta es, por supuesto, que la Corte incida de mejor manera, siga construyendo en la evolución de los criterios y en las doctrinas de la jurisprudencia en esta materia, ¿no? Y me parece que ahí el camino está muy cerca, no nada más, por supuesto, de continuar la labor que ha venido haciendo la Corte cada vez que tenemos la oportunidad de presenciar sus sesiones plenarias y sus sesiones ahora de sala, que espero que se abran todavía más con los debates, que viene haciéndolo de manera muy correcta desde mi punto de vista, si el término corrección puede ser operativo en el derecho, utilizando estándares internacionales sin ningún problema, por ejemplo, para que aplicar el derecho a la consulta en tratados internacionales y poder perfectamente inaplicar en amparos o incluso invalidar en controles abstractos y en conflictos competenciales leyes que no están observando exigencias internacionales suscritas por México en estos instrumentos. Por supuesto, insisto, continuar ese camino, pero además fortalecer las técnicas, ¿no? Las técnicas de aplicación de las normas de derechos que le permitan construir de mejor manera, que le permitan evolucionar con un sentido de consolidación las técnicas para mejorar y perfeccionar la tutela jurídica de los derechos. Por supuesto, normalizar, por ejemplo, la necesaria utilización del test de proporcionalidad, me parece a mí que es necesariamente una técnica fundamental para este objetivo. Y también, por supuesto, utilizar técnicas que racionalicen de mejor manera los aspectos ponderativos de los casos concretos, ¿no? También la utilización de mejor manera de la interpretación conforme, ¿no? Que va muy de la mano, por supuesto, no podemos considerar que sean técnicas excluyentes entre sí, sino que va muy de la mano, por supuesto, insisto, de encontrar las mejores maneras de que en el análisis de constitucionalidad de las normas que se enfrenten a restricciones de derechos humanos, y por cierto estoy hablando de un tema que tenemos en la primera línea en este momento de crisis sanitaria, ¿no? Cómo considerar racionalmente que nos encontramos con mejores técnicas de restricción de los derechos humanos y que por lo tanto la Corte puede otorgar resoluciones en las que niegue, por ejemplo, la protección o el otorgamiento de los derechos en temas, por ejemplo, en este momento, insisto, de salud,
pública en temas que tienen que ver eh, con la propia suspensión, ¿no? Algunos decimos en este momento que la suspensión de facto está ocasionando un efecto jurídico más perjudicial para las personas en ciertas partes del país que si se declarara formalmente, por supuesto, el estado de excepción que permite controles jurídicos muy potentes y muy fuertes y muy evidentes en el artículo 29 de la Constitución, ¿no? La idea entonces es que no nada más necesitamos un arreglo estructural, procesal, técnico desde la norma, sino además que la propia Corte continúe su camino de perfeccionamiento de interpretación de los derechos, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que en algún punto la armonización de estas dos propuestas puede apuntalar a la Corte todavía más su función de Tribunal de Derechos Humanos y podría, por supuesto, mejor en ese sentido cumplir su papel en nuestro sistema democrático. Por supuesto, otra cosa última que querría decir es, no podemos esperar que la Corte sea el único tribunal que deba transformarse para democratizar nuestro ordenamiento en materia de derechos. Es solamente la punta del iceberg. En realidad, todo el sistema judicial, ¿no?, tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto a esa transformación. Y tienen que buscarse las mejores maneras. Me parece a mí que incluso es lo más importante en este momento de nuestra evolución. No es tanto que la Corte cambie como Tribunal de Derechos Humanos, bien o mal, la situación actual que vive puede, me parece a mí, perfectamente gestionarla como Tribunal de Derechos. Me parece que la gran preocupación y la gran respuesta al tema de derechos en el país no está en la Corte, sino en todo el conjunto de la pirámide judicial que tenemos en nuestro país, ¿no? La falta de inserción, de comprensión, de aplicación de esos estándares por tribunales colegiados, por jueces federales, por tribunales superiores de justicia, por jueces de primera instancia de diferentes materias, por las propias autoridades, la falta de cultura jurídica de los derechos en todos los recovecos de la administración pública. Si esto no se da, entonces la transformación del sistema no puede tener éxito. Por lo tanto, si hacemos una reflexión colectiva, habría que decir que en efecto no basta con transformar a la Corte y que incluso, me voy a atrever a decirlo, tampoco es lo más importante ahora, sino que lo que necesitamos es una transformación completa y una comprensión mucho más incisiva y más definitiva y más profunda del conocimiento jurídico de los derechos y de su aplicación técnica en las diferentes instancias judiciales. Si me permiten, entonces voy a concluir aquí, pero no quisiera contestar algunas preguntas que se han hecho y que lamentablemente se han pasado todas por acá, pero por aquí voy a responder, si les parece, un par de ellas para no pasarme por mucho de tiempo. Me pregunta Raúl Osorio, ¿qué opinas sobre la propuesta de iniciativa de reducir la procedencia de controversias a la invasión de esferas de competencia? Este es un gran tema. Es un gran tema. A mí me parece que en efecto hay una ambivalencia en este planteamiento. Estoy de acuerdo en que las controversias tienen necesariamente que reformarse en el sentido de atender a su principal causa, que es la violación directa a la Constitución. Y que las violaciones indirectas a la Constitución, muchas de ellas no tuvieron nunca que haber sido parte del objeto de protección de la controversia, sino de otros medios de control, sobre todo de justicia constitucional local. Ahora, dicho esto, la evolución de la Corte sí ha incidido en temas que tienen que ver y que resuelven temas que inciden, que tienen directa relación con el principio de legalidad en conflictos interorgánicos entre las autoridades locales. Si la Corte elimina de tajo esta posibilidad, la preocupación sí tenemos que apuntarla, de que se queda, digamos, acéfala esta parte de la resolución que venía siendo la Corte por muchos años. Por lo tanto, ¿qué considero al respecto? Creo que debe haber una reforma complementaria. No nada más reformar, y que creo que sí es consecuente la reforma, haciendo más restrictivo el acceso a las controversias, por un lado, sino además prever los mecanismos para que los sistemas de justicia constitucional local resuelvan sus propias controversias y, por supuesto, indicar en la Constitución Federal, en el artículo 116, las principales garantías para que esto sea posible, ¿no? También me preguntan, a ver si me pasaron por acá ya varios.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Miguel López. Los órganos del Estado quedarían indefensos. Y el primer efecto que tendría esto es justamente eh, la utilización errónea, ¿no? Que siempre que se vivió en algún momento de nuestra historia, que eran los llamados amparos municipales, que nunca han estado erradicados del todo. Es decir, se han presentado todavía, por supuesto, muchos amparos en ese sentido y que incluso tienen una materia que es coincidente con las controversias de legalidad cuando hay conflictos entre órganos locales, ¿no? Eh, Hay más comentarios, la verdad no podría resolverlos ni enfrentarme a todos, pero sí me gustaría quizá dar alguna otra respuesta. Reinaldo me pregunta, Aureliano me pregunta, ¿considera que sería necesario establecer mecanismos de control previo? Esa es muy buena pregunta también. Y acciones ciudadanas. Yo creo que el control previo tiene muchos problemas de inserción en sistemas democráticos. Y hay ejemplos palpabilísimos. El caso español es fundamental, ¿no? En donde tuvieron un control previo inicialmente contra estatutos de autonomía, después lo eliminaron, ¿no? Después regresaron la reforma y volvieron los problemas con el estatuto de autonomía catalán, como sabemos. Yo estoy de acuerdo creo que esa es la evidencia que nos dan los sistemas comparados. Creo que podríamos tener un control previo de tratados internacionales, en donde en efecto hay muchos incentivos para pensar que la Corte se convierta en un tribunal que previamente a la incorporación de los tratados a el ordenamiento jurídico mexicano sea vacunada por una posición interpretativa de la Corte, ¿no? Y esto pediría, por supuesto, suscribir tratados que puedan poner en riesgo compromisos internacionales previos, incluso en materia de derechos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, ahí sí creería que tendría una opinión formada con el control previo de normas generales, de leyes federales, de normas locales. No creo en la posibilidad de éxito de este control previo, porque a lo que lleva, y eso nos enseña también la experiencia comparada, es a la utilización política del control previo, ¿no? Es decir, con el ánimo de paralizar los objetivos, las construcciones, las proyecciones del gobierno, ¿no? Los partidos y la oposición han solido utilizar este instrumento, insisto, para paralizar estas propuestas y para finalmente detonar la posibilidad de éxito de la política gubernamental frente a todos los problemas que quiere atacar, por supuesto, la propuesta gubernamental. Por lo tanto, la propuesta gubernamental traducida en una iniciativa legislativa y que se pretende discutir en el seno parlamentario. Yo ahí sí estaría en contra. Y esto, por cierto, lo diría no nada más para México. En general, teóricamente, creo que el control previo de normas jurídicas no tendría incentivos para tener un éxito democráticamente hablando por las dificultades que se presentan al respecto. Y las acciones de inconstitucionalidad populares. No estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Primero, por la propia construcción teórica de la acción de inconstitucionalidad. Trata de responder a una idea de que el Tribunal Constitucional precisamente pueda tener capacidad de respuesta a las diferentes proposiciones de invalidez de normas. Cualquier idea que detone la posibilidad técnica de que un tribunal de máxima instancia resuelva un tema de control abstracto y potencialmente cualquier persona pueda llevar su pretensión ante la Corte, ante un tribunal o una Corte constitucional, la reacción inmediata del tribunal va a ser, por supuesto, la incapacidad que pueda tener con la saturación potencial de asuntos que se puedan instalar en el pleno o en el tribunal colegiado que integre ese máximo tribunal. Por lo tanto, creo que no está de acuerdo con la propia construcción y explicación teórica de la acción de inconstitucionalidad, del control abstracto para hablar de su construcción teórica, y por lo tanto creo que la acción popular no podría ser posible desde ningún punto de vista para realizar un control abstracto. Por supuesto que hay una especie de acción popular cuando nuestro ordenamiento nos permite reconocer una pretensión que puedo yo llevar, por supuesto, a través de los instrumentos de tutela subjetiva de los derechos. Y ahí el instrumento propio para eso es, sin lugar a dudas, aquí no podemos tener ninguna duda, nuestra historia, nuestra cultura nos permite además afirmarlo con toda rotundidad, es el juicio de amparo, ¿no? El control abstracto está hecho para otra funcionalidad y otro objetivo, que es el control del Parlamento, ¿no?
no se trata de controlar todo acto de autoridad, ¿no? Tampoco se trata de controlar las normas de carácter general a partir de la visión necesariamente subjetiva que tenga cualquier persona, sino de ciertos accesos técnicos específicos que tiene que tener el sistema para que, insisto, el Tribunal Constitucional pueda dar respuesta a estas pretensiones de invalidez que finalmente, por supuesto, las pretensiones populares no quiere decir que que tengamos que hacerlas a un lado, sino que estas pueden canalizarse necesariamente a partir, por ejemplo, de ciertos sujetos como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sé que en este momento tenemos una complicación en la transición de esta institución, pero eso no quita que teóricamente, insisto, esta comisión, por supuesto, un ombudsman, un ombudsperson, se encargue de canalizar estas pretensiones de invalidez. Creo que por cuestiones de tiempo tendremos que cerrar. Lamentablemente no pude contestar a todo. Prometo leer las preguntas que han dejado por ahí y quiero nuevamente agradecer a los coordinadores, felicitarlos por esta idea, ¿no? Y también agradecerles por la oportunidad de abrir un conjunto de actividades que se vienen ya a partir de este momento y por eso justo tenemos que terminar para dar lugar a otras charlas, a otras pláticas, y seguimos entonces en contacto por estos medios y también por mi cuenta de Twitter, que es la que utilizo mucho más, ¿no? Es donde hemos mantenido una discusión muy viva sobre esos asuntos y sobre otros, sobre todo en este momento en relación con la crisis sanitaria y sus problemas jurídicos, que es @jalfonsoherrera en Twitter. Muchas gracias y les agradezco mucho su atención.